Pero yo no me enfoqué en eso, yo me enfoqué en mi bisabuela, porque mi bisabuela ya estaba en la puerta y estaba con su sonrisa irónica de siempre, ¿no? Y me dice, ¿qué? Nada, ni me las traigas porque yo no me pienso ir, ¿no? Mi abuela tenía un carácter así. Fuerte, sí, ¿no? Directa. Y yo, pues, ¿qué quieres que yo haga, no? Si me mandaron. Me están mandando que te lo entregue. Dice, no, regrésaselas y diles que yo no me voy. Y yo, mira, yo te entiendo perfectamente que te gusta vivir, que te encanta vivir, pero tienes que entender que tu materia ya no aguanta, tu materia ya está mal, ya no ves, eso ya no es vida. Digo, yo te quiero, te amo mucho. O sea, platicaste con ella. En ese aspecto. Y me dijo, no me hables así, dice, porque a mí no me gusta llorar. Dice, lo único que vas a provocar es que llore y que no te quiera ver. Le digo, no, mira, hagamos una cosa. Yo, dime qué es lo que sientes, qué es lo que pasa, ¿por qué no? ¿Por qué te da miedo? Y me dijo, es que a pesar de que lo he vivido tantas veces, no quiero vivirlo sola. O sea, tenía miedo a la soledad en cierta forma. Y siempre estuvo sola, pero sí. ¿Sabes a qué se refería? A morir. ¿No quería morir sola? No quería morir sola. Sí, es lo que justamente te iba a platicar, porque para mí es pues, rarísimo, y digo, es la única ocasión que me ha pasado que esté justo en el momento de la muerte de alguien, de una persona. Claro. Porque es así como que ya llegaron, en 15, 10 minutos aquí nos vemos, ¿no? Y dices, a mí me tocó verla estar ahí cuando se apagó. Cuando cerró los ojos. Sí, o sea, para mí es difícil de entender. Y es a lo que voy, ¿no? Cuando en el sueño o en el viaje, le digo, no vas a estar sola, te lo prometo. Yo voy a estar contigo. Y si nos permiten, nos vamos a volver a encontrar en otra vida, ¿no? Y cuando estabas ahí hablando con ella en ese inter, ¿estabas en algún lugar de luz? Estábamos en el rancho. O sea, yo solo... Como normal, como si fuera normal. Exactamente, en el rancho. Pero te digo que con esta luz azul marino, como alumbrado sí, así, sí, que lo comentaste, ¿no? Y enfocada a mi bisabuela, sí la veía del rostro. A las otras personas solamente las veía pasar. ¿Y también te pasa que como mi hijo que los ve como si... ¿Sí también? Me pasaba cuando más niño. Ahorita no, ahorita sí. No, más de reojo los ves, pero ya los ves de frente. Ya los veo de frente. ¿Y ya los ves con rasgos? Sí. Te digo que la forma en como los veo es mental. O sea, les veo la silueta así y después ya en la mente los veo. Es como si los imaginara y los veo, pero es la misma esencia. Entonces pasa eso y mi bisabuela me dice, ¿me lo prometes? ¿De verdad me prometes que no vas a estar solo? Digo, es más, yo voy a estar ahí. Dice, ¿vas a estar aquí conmigo? Y yo, sí. Y me dijo, hice una promesa, espero que me cumplas con tu palabra. Y yo, sí, está bien. En eso le entrego la esfera, le entrego la estrella, y cuando se la entrego, haz de cuenta que hubo algo que me jaló y me despierto. Yo me dormí aproximadamente a las 9 de la noche, 10. Tempranísimo. Me desperté como a las 3 de la mañana. Y es lo que te digo, ¿por qué siempre ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es esa transición de tiempo? Porque los tiempos de allá no son los mismos de aquí. Me dijeron que solamente estuve 5 minutos. Entonces, imagínate cuánto tiempo es más o menos. No manches. Está difícil. Entonces pasó eso y me desperté llorando, obviamente, por los sentimientos, las emociones que se manejaron en esa situación. Quedé con mi tía al siguiente día, que era lunes, ir a verla. Salió algo así. Sí, te digo que Fuimos y justamente cuando llegué, no sé si lo recuerdan, llegué y ella ya no veía, ¿no? Me agarra de la mano, le agarro la mano
Y le dije, ya estoy aquí. Digo, y te lo prometí, te lo cumplí. No me voy a ir de aquí. Y era como algo muy raro porque ella sabía perfectamente de lo que le estaba hablando, ¿me explico? O sea, es decir que en el sueño, en el viaje astral, porque eso fue realmente un viaje astral. Ella era ella, ¿sabes? Es algo mágico, es algo muy, una experiencia que al final del día, pues yo quisiera darte más explicación del por qué no podría, porque al final del día es algo que nada más sucedió, pasó. Te lo repito, me dijeron las instrucciones de lo que tenía que hacer, lo hice, fui, regresé y pasó. Y cuando llego con mi bisabuela al día siguiente, que le digo lo que, vamos a decir, le reafirmo lo que le dije en ese momento, y ver las expresiones y ver que mi bisabuela era verdad, o sea, es decir, el sueño no fue una fantasía, el viaje astral no fue una fantasía, fue una verdad. Sí, claro. Pasa eso, me quedo con ella un rato, ya ves que empezaron a despedirse y casualmente no estaba sola, estábamos todos ahí, ¿no? bueno, estábamos todos ahí. Entonces, pero a ver, regresando a un poquito, estamos hablando de que, o puedo entender yo que ella tenía cierto conocimiento también del tema, sí, como ustedes, ¿no? Lo que pasa es que ella era... A lo mejor no ese feeling, pero sí más brusco. Lo que pasa es que yo creo que aquí lo que afecta, lo que deteriora o lo que te puede también dar una ventaja es el tiempo en el que tú naces, en el que tú vives. Ella nació en épocas en donde la brujería era escondidas, ¿no? Esa no era como que ahorita ves un muro de amarres 500 pesos, ¿no? Sí, ¿no? era un ocultismo, vamos a decirlo así, era muy oculto. Entonces mi bisabuela lo tenía, era el don que tenía, era la evidencia, la clarividencia. Sí, me queda claro, eso sí. Y pues vaya, para ella era algo normal, vamos a decirlo así, nunca lo manejó como un don, como un yo sé esto, yo sé lo otro, simple y sencillamente por la forma en cómo era ella, por su carácter, decía, a mí no me engañas, ¿no? Yo sé la verdad, claro, ¿no? Y a mí no me mientes, así lo manejaba. Pero ella tenía también todo este previo conocimiento, porque de hecho ella nos comentaba, ¿no? Se le acercaban espíritus o fantasmas que le decían, ven por el tesoro, y mi bisabuela, no, ahí déjalo, a mí no me interesa, porque mi bisabuela verdaderamente siempre vivió del campo. ¿Y crees que haya sido un tipo de engaño, esa situación de que ven por el...? Pues probablemente, porque pues igual, pero aún así, mi bisabuela no era nada materialista en ese sentido. Sí, lo único que no le gustaba era que desordenaran sus cocinas, ¿no? Sí, porque tenía varias. Sí, pero de ahí en fuera, y la verdad es que eso sí nunca lo entendí, porque es la obstinación por las cocinas. Algo que no... Nunca se lo hemos preguntado tampoco. Y tampoco nunca se acercaron a decirle, oye abuelita, fíjate que yo veo así, asado, ¿tú sabes una orientación, por ejemplo, de parte de ella? Buscando una... Es que era muy raro porque no necesitabas preguntarle, ¿sabes? Te veía y te decía, esa mujer no te conviene, y déjala, y tú decías, ¿cuál mujer? Dice, no te hagas tonto, ¿sabes de quién te estoy hablando? ¿No? Entonces ella te platicaba las cosas así, como muy normal. Vamos, en ese entonces pues ya empezábamos nosotros como a abrir así, ya sabíamos a qué se refería, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, entonces te comentaba, ¿no? Lo que te decía es que ella no quería morir sola, ¿no? Lo decía, era su temor. Sí, estábamos todos ahí. Había mucha gente, y en eso, como a eso de las 12 del día, veo una sombra, pero en cuanto la vi la identifiqué, ¿no? Era la muerte. Y no sé si recuerdas cómo estaba la ventana, estaba la cama, estábamos nosotros sentados de este lado, sí, y la puerta estaba de este lado. Sí. Yo vi cómo hizo esto, entra, le da como el giro y se posa en la cabecera de la cama. La sombra, lo que... Al lente, sí. Lo que vi, sí. Y era la muerte. Traía la hoz, y te digo, en la mente la vi. Traía la hoz y traía la túnica negra. Y solamente me estiró el brazo y me hizo así. O sea, que a la una. ¿A la una? Me señaló el dedo. Índice. Me hace esa seña. Veo el reloj. Eran como las 5:10 para las 12. Y yo me quedé así de... Pues estabas atrasada una hora, ¿no? Pues dije, pues falta una hora o ¿qué me quisiste decir, no?
Ella no me habló para nada, pero ya no se fue. De ahí... ¿Todo el tiempo estuvo todo ahí? El tiempo estuvo ahí. ¿A poco? Sí. No manches. En eso mi tía la toma y ves que le empieza a platicar mamá y Sí, porque yo me acuerdo que hasta Sí. dijo, no, y que ustedes se quieren quedar con mis cosas y no se las voy a dejar. Y empezó a decir así, ¿no te acuerdas? no Antes, recuerdo. ¿verdad? No, que... Bueno, que le dijo, no, nadie se va a quedar con tus cosas, aquí van a estar. Sí, eso fue como una semana antes y fue como en el delirio de toda esa situación, porque el problema que mi bisabuela tenía era eso, ¿no? De que no quería, no era por la ambición de las cosas que realmente, sino por el hecho de que a mi abuela siempre la traicionaron mucha gente, ¿no? Abusaron de ella, y que ahora que ella no iba a estar para cuidar sus cosas, porque hasta ella lo sabía, dicen, pues a quién se las dejo, quién las va a cuidar, quién las va a agarrar, por qué las van a agarrar, por qué esto, por qué aquello. Sí. Entonces, cuando pasa esto, la toma mi tía, y mi tía, algo que yo nunca había visto en ella, era como esta vulnerabilidad, ¿no? Y le empezó a decir, mamá, yo te amo, te quiero mucho, y las palabras que le empezó a decir, creo que a todos los que estábamos en la habitación nos empezaron a llenar como de melancolía, de tristeza, y hubo quienes hasta se salieron porque no aguantaron, y yo me mantuve ahí, aunque estaba chichi, yo me mantuve ahí, ¿no? En eso yo veía el reloj, y veía el reloj, y veía el reloj, No y manches. volteaba a ver el reloj. La angustia, ¿no? Y te voy a ser honesto, eran las 12:59, 12:58, y mi bisabuela cerró los ojos. En eso entró como el juez, no sé qué era el juez, si era el doctor, no sé qué era. Sí, era como un doctor. No sé si te acuerdas de él, que era gordito, que entró así como bien frívolo. No, sí, ya se fue, así dijo. Pero cuando dijo eso era la 1 de la tarde. Y yo nada más vi como hizo como se desvaneció, y posteriormente a eso sufrí vómito, diarrea, temperatura, tos, No puedes dolor de controlarlo. cabeza en ese ratito, porque era un choque energético muy fuerte. Y tú, por ejemplo, digo, me surge la duda, no sé, pero a lo mejor voy a decir una tontería, pero cuando esa persona deja o abandona su cuerpo, ustedes pueden ver... Pues yo lo O sea, único que vi, y así honestamente lo único que vi fue cómo se levantó así como del cuerpo y se salió. Caminando. Sí, se salió, o sea, se salió. Y yo veía como el cuerpo de mi bisabuela, y ya se cuenta que nada más veía un cuerpo, o sea, no veía como una energía más. Ajá, o sea, porque de hecho todavía recuerdo que me la maquillaron y todo, pero yo no, ¿cómo explicarte? Hay ocasiones en donde ves a las personas que fallecen y todo, y todavía ves Se ve como si duermen. Exactamente, ves como si está tranquilo, ¿no? O sea, yo en ella no veía una expresión de energía. Y fue cuando fue muy cagado, ¿no? Porque estábamos ya velándola, y nada más me asomé, pues digamos, por cierta curiosidad, de ver si como todavía en un principio así, y me asomo, me iba a asomar así, y en eso escucho que me dice, si ya sabes que no estoy ahí, ¿para qué te haces tonto? Y ya. O sea, siempre a ti contigo siempre son así fuertes de que... Pues es no que es como que... Es ella, porque hasta ella. la fecha, cuando la hemos llegado a ver, bueno, o a soñar, a escuchar, es igualita así de que si ya saben que no estoy ahí, ¿qué le haces al cuento? O así directa y su como forma, es, sí, su manera, siempre su fue así. esencia. Sí, Sí, esa es la otra pregunta que voy. ¿Hasta cuándo una persona o una alma como esta que comentan puede ser recurrente a ustedes? Porque, por ejemplo, yo a mi abuelita Chalo, pues yo no veo que esté aquí, ni veo que la comenten así mucho como a otras personas, o como a Memo, por ejemplo. Memo ya, o sea, sabemos que Sigue por abandonó. aquí. Es que es dependiendo, o sea, en cuanto a misiones o en cuanto a elección de la misma esencia, porque igual, como comentas de tu abuelita, solamente una vez la vi. O sea, la vi ya después, de que pasó eso, y la vi tranquila y todo, de que se reúna, fue en una misa, creo, y que le gusta ver a toda su gente reunida, sí, y, pero fue reciente, y ¿no? muy alegre, pero yo de ahí en más ya no la vi, hasta después que hubo una situación con uno de tus primos que estuvo en peligro, ahí fue cuando la volví a ver,
y estaba muy angustiada. Entonces ella fue la que lo estuvo acompañando en esa situación, y ya de ahí ya no la he vuelto a ver. Sí, y es que, mira, también te voy a ser honesto, hay cosas que no son exactas o no son precisas, o sea, como puede llegar, es más, amigos que no tienen nada que ver con tu familia pueden llegar a avisar. El hecho es que te están avisando algo, y a veces, como decía, no te avisan para que hagas algo, sino para que estés preparado, porque a veces no está en tus manos. Entonces, a mí me pasó con varias personas de aquí de la colonia, que yo las veía y les veía la muerte, porque obviamente ya haces una conexión con ella y te das cuenta en qué momento se van a ir, o cuándo se sabe, cuándo se van, ¿no? Digo, no por mencionar nombres, pero conociste al chico de acá arriba, al apodo le decían Yayo, ¿no? A él desde que tenía 16, 17 años yo le vi, traía una moto. Cuando cambia el carro dije, bueno, puede que haya cambiado su destino. No, varió, solamente alargó un poco el periodo de tiempo, pero ya estaba escrito. Y en muchas ocasiones me quise acercar a él, pero él era engreído, ¿sabes? Entonces dije, no, lo único que voy a causar es como un conflicto y mejor. Y después me enteré que se fue. Entonces es cuando te quedas como un poco impactado, en el sentido de que pues al final del día sigue siendo una muerte, ¿no? Y al final del día pues no somos insensibles a ese tipo de cosas también, aunque lo sepamos, aunque a veces lo vibremos, pues no te deja como de caer de peso. Y yo, por ejemplo, a él lo veía en la gente, hasta que hice una oración por él. Cuando hice la oración por él, mira, lo dejé de ver. Y por ejemplo, ya hablando en temas de santería y todo esto, de sacrificios y todo, en esta línea, ¿puedes cambiar una alma por otra en los animales, por ejemplo? No, mira, lo que pasa... ¿O por qué se hacen los sacrificios de alguna forma? Eso es lo que vamos. Lo que pasa es esto, ¿no? Yo también tenía una idea quizá un poco errónea, te lo digo porque de alguna manera pues nunca me había como involucrado ¿no? Hasta que de alguna forma la misma vida me llevó a tal. Antes de yo de entrar, yo le pregunté al padre, ¿es esto lo que tú quieres para mí? Obviamente no me dice sí, no me dice no, pero conforme se van abriendo las cosas o se van haciendo las cosas, pues de alguna forma te das cuenta que ya estás ahí, ¿no? Específicamente hablando en cuanto a cuestión de los sacrificios, hubo una ocasión donde yo sí trato de ser muy franco, y se lo expresaba al guía, ¿no? Que en este caso dice el padrino. Si es que le digo, la verdad es que a mí no me gusta tomar la vida de a ver si sea un animal que no me gusta decir. Te voy a comentar algo, me dijo así. Moisés, cuando se llevaron el espíritu de los primogénitos, haciéndote un énfasis como en pregunta, ¿tú crees que le pegaron al cordero en la nariz para que sangrara? Y para poder marcar las puertas con una cruz, porque era una cruz de sangre de cordero. Y yo, dice, no, obviamente no, tuvieron que sacrificar al cordero para poder que alcanzara la sangre, o para que a lo mejor fueron varios, ¿no? Exactamente, dice, entonces ¿qué es lo que pasa? Dice, son varias corrientes, o sea, dentro de la santería también, si tú buscas los nombres de los santos, tienen que ver con el nacimiento de Jesucristo. Alguien es Jesucristo en una ¿cómo se le llama? En una igualdad. Es como, por ejemplo, Quetzalcóatl viene siendo Jesucristo en lo que es la religión, o en lo que es esta parte de los mexicas, lo prehispánico, ¿no? Entonces, en todas las religiones está Dios, dice, igual en la santería. El Eguá es parte de Jesucristo, porque es el Hijo, es el niño, es el espíritu del niño, ¿no? Por así decirlo, vamos a decirlo en algo burdo, no es una información exacta, precisa, ¿no? Porque igual, te voy a ser muy honesto, no conozco todavía mucho, apenas estoy aprendiendo, y es esa parte. Ellos tienen otro dialecto, otra forma, claro, otra manera de hablar, de decir las cosas. Y pues te puedo decir que es un conjunto de todo lo que viví con anterioridad, ¿no? También la parte de la muerte, la parte de esto, de los seres, de los espíritus que se acercan a ti, del muerto. Porque en esto, pues de alguna forma también es diferente alguien que trabaja la brujería a lo que es un santero.
El santero, esa es buena pregunta. el santero se basa exactamente a las reglas de la religión yoruba. A recurrir a los santos. Exactamente, ¿no? A lo que los santos digan. Y cómo preguntan a los santos con los chamalongos o con lo que son los caracoles. Y Hay una numerología en esos caracoles. Haz de cuenta que